Toda la alabanza, toda la adoración para ti, Señor. Oh precioso Abba Padre, tu Santo Espíritu en este lugar, moviéndose con todo poder, moviéndose con toda gloria. Tu Espíritu Santo, Señor, unido a tu santa palabra, que esta palabra caiga y fructifique en cada vida y en cada corazón, para bendición, para salvación, para restauración. A ti la honra, Señor, a ti la gloria, a ti la alabanza y a ti la adoración. Que Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a ir a la preciosa palabra del Señor, a la carta de Efesios, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4. Ahí nos va a empezar a hablar el Señor. Vamos a leer esta hermosa palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo. Efesios 4, verso 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Diles al que tienes al lado que tú y yo imitemos a Cristo. Que tú y yo imitemos a Cristo. Que tú y yo imitemos a Cristo. Y ese es el título de la reflexión de esta noche. Que tú y yo imitemos a Cristo. Tomen asiento. En este tiempo la gente imita a muchos. Imita todo lo que ve, imita todo lo que oye. Pero, oh Dios, cómo le cuesta a la humanidad imitar al único que es digno de ser imitado, al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo. Y hoy el Señor nos va a hablar de algo que tal vez es repetitivo y el Señor lo repite una y otra vez y de muchas maneras, en lo que tenemos que ser perfectos imitadores, y es en el perdón. En el perdón, tanto en pedir perdón como en perdonar. El Señor, en las experiencias que me ha permitido vivir estos días, ¿cómo me ha hablado de eso? Que por falta de perdón, por no perdonar o por no pedir perdón, y ni siquiera a Él, a los hombres, muchos están caminando en el filo de la condenación, de la condenación. El Señor aquí nos da una instrucción clara y nos dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire que aquí no habla de pedirle perdón a Dios, habla de perdonar al hermano o aún al que no es hermano. Dice unos con otros. Conozca o no conozca de Dios, sepa o no sepa de Dios, camine o no camine con Dios. El Señor en esta noche nos recuerda que parte de la esencia de Él es la benignidad y que de esa benignidad tú y yo tenemos que tener para perdonar. Para perdonar a aquel que nos ofendió, para perdonar a aquel que nos hirió, para perdonar a aquel que nos maltrató, ya sea emocional, física, espiritualmente, en alguna área. Y da el modelo perfecto, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Cuando nosotros nos equivocamos, muchas veces la gente, sin ser muy conocedora de Dios, se equivoca y le pide perdón a Dios, ¿cierto? Y bueno, está bien eso, pero muchas veces le dice: oye, pídele perdón a tu amigo, a tu familiar, a tu hermano. Y muchas veces la respuesta es que lo perdone Dios. Yo oí de ese tipo de respuestas, ¿cierto? Pídele perdón, perdónalo. Cuando el Señor nos habla de pedir perdón y de perdonar, nos está hablando de hacer morir el yo. Nos está hablando de crucificar la carne. Nos está hablando de quebrar
la voluntad para agradarlo a Él. Nos está hablando de desechar el orgullo, el altivez. Iglesia hermosa, pedir perdón y perdonar. Pedir perdón y perdonar. Así como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Qué hubiese pasado si el Señor no nos perdonara con todos los malosos que hemos sido? Dios mío, no existiría el más mínimo riesgo de salvación y todos iríamos a condenación, ¿cierto? Aún en esta vida creo que nos iría muy mal si el Señor no nos hubiera perdonado. Pero si Él nos perdonó a nosotros siendo malos como éramos, ¿qué tenemos que hacer nosotros con los demás? Perdonarlos. Quiero que te vayas a Colosenses. Mira lo que dice esta preciosa palabra en el capítulo 3 de Colosenses. Dice el verso 12. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad. Vuelve a hablarnos el Señor de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Yo usé aquí en el verso 13 una palabra tremenda. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Vuelve a hablar el Señor de unos a otros, entre nosotros, entre los seres humanos. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Cumpliendo esa palabra. Primero soportando. ¿Sabe por qué al hombre le cuesta perdonar? Porque no soporta. Hay gente que dice, es que no me lo soporto, es que no la soporto. Y estoy hablando de personas conocedoras de la palabra. Y el Señor aquí no dice, por favor, soporta. Si quieres, no lo da de una manera imperativa. Soportaos, soportaos, aguantaos unos a otros y perdonaos unos a otros. El Señor ahí nos hace esa alianza entre soportar y perdonar. Soportar y perdonar unos a otros. ¿A quién no soportas? ¿A quién no aguantas? ¿Quién te quita la paz? ¿A quién no quieres ver ni en pintura? A esa persona el Señor te manda no solo a soportarla, sino a perdonarla, porque si no la quieres ver en pintura es por algo, ¿cierto? Si no te la aguantas es por algo, de pronto no se portó bien contigo. Pero el Señor nos insta a que lo imitemos a Él, que tú y yo seamos como Cristo, que tú y yo sintamos como Cristo, que tú y yo hagamos como Cristo. Por eso la palabra del Señor dice, sed imitadores de mí, decía Pablo, el apóstol Pablo, como yo de Cristo. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro. Mira, si esa capacidad de perdón la trabajamos, la fortalecemos en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, yo creo que se acaba como el 80% de las contiendas en los hogares. A veces en los hogares la gente se ofende porque le cogieron el pocillo, porque le movieron la silla de donde estaba, porque se le olvidó y no le dejó comida. Oiga, y se arman unos problemas por cosas tan simples, por cosas tan superficiales. Y entonces no le hablo en 2, 3 días, en una semana, y esa falta la comenzamos a volver muy grande en lo que pensamos y en lo que alimentamos en nuestro corazón. Y entonces el concepto de perdón se esfuma. Porque vemos cosas a veces muy pequeñas como terribles faltas que no merecen perdón.
Señor de los cielos, ¿qué tal que Dios viera así? ¿Qué tal que Dios sintiera así? Dios perdona al asesino, Dios perdona al violador, Dios perdona al ladrón, Dios perdona al secuestrador, Dios perdona al adúltero, Dios perdona al mentiroso, Dios perdona al chismoso, Dios perdona al que hace cualquier tipo de maldad siempre y cuando él vea que se arrepintió, que reconoció que hizo lo malo y decide no volver a hacerlo y le pide perdón. Los brazos de Dios están abiertos. ¿Cuántas pataletas nos ha soportado Dios? ¿Cuántas veces aún conociendo del Señor se pelea, se contiende, se le dice, se le habla, se le reclama? Y yo visualizo al Señor mirándonos con unos ojos de misericordia, como este todavía no aprende, esta todavía no entiende. Y el amor inefable de Él lo lleva a perdonarnos. ¿Sabes de qué tenemos que estar llenos tú y yo? Del amor inefable de Él. Porque para tener misericordia y para soportar, necesitamos el amor ágape de Él. El amor inefable. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así también hacedlo vosotros. Hay gente que sufre mucho, y no parece. ¿Y sabe por qué sufre? Porque está trayendo a memoria lo que le hicieron hace 5, 10, 15, 20, 30 años. Yo conozco personas ya maduras que tienen muchos años y cuando pues les compartimos de Cristo, les hablamos. Oiga, tienen resentimientos desde que tenían 15, 16, 20 años, 10 años. Llevan cantidad de años con su corazón dolido. Y lo alimentan con los recuerdos, lo alimentan con los pensamientos y lo alimentan con las imaginaciones. Muchas cosas no se perdonan, ni siquiera por lo que pasó, sino por lo que la gente imagina o asume que era la intención de. No así contigo, no así conmigo. Soportar y perdonar. Dile al que tienes al lado, soportar y perdonar. Soportar y perdonar. Y el soportar y el perdonar viene directo del Señor. Humanamente no hay cómo hacerlo. Viene directo del Señor. Quiero que vayamos al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 7. Y mira esta enseñanza que da el Señor Jesucristo a través de una parábola, como a Él le gustaba enseñar. Lucas capítulo 7, verso 40. Él estaba allí, en la casa de un fariseo estaba el Señor Jesucristo. Y estaba allí el Señor enseñando de la experiencia que en ese momento estaba viviendo. Verso 40 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Cuando el Señor perdona a alguien por algo muy grande, debe tener más amor que a Dios que el que perdona por algo pequeño. ¿Nosotros lo estamos imitando en eso? No lo imitamos. Porque a veces cosas pequeñitas las convertimos en faltas espantosas.
Y eso hace que los procesos de perdón sean mucho más difíciles. Hay gente que aún pide perdón. Se humilla, baja y pide perdón. Pero el ofendido sencillamente no le quiere perdonar. La experiencia que le contaba que tuve por estos días hablando con alguien del perdón. Y decía, no, pues, y le perdono y qué, y lo que hizo qué, y el pasado qué, y la herida que dejó qué. Le dije, todo eso lo sana Dios. Todo eso lo sana el Cristo de la gloria. Todo eso lo limpia el Dios 3 veces santo. Pero cada uno de nosotros tenemos que disponernos. Esta porción de la Biblia habla de cuando la mujer, que era pecadora, decidió romper un frasco de aceite. Y dice allí que ungía al Señor con sus cabellos y lloraba a los pies de él. Ella sabía lo mucho que le había perdonado Cristo. Ella sabía lo mucho que malo que había hecho. Y ella valoraba ese perdón. ¿Será que nosotros valoramos que nos perdonen? ¿Será que nosotros valoramos que alguien venga a pedirnos perdón? ¿O lo tomamos en poco? ¿Valoramos que alguien reconozca su falta delante de nosotros? Porque a veces sabe lo que hace el hombre cuando alguien viene a pedirle perdón, lo humilla, se enaltece, se ensoberbece. No así contigo, no así conmigo. Tenemos que tener en alta estima y valorar mucho a la persona que tiene la capacidad de humillarse y decirte, te ofendí, hice lo malo, perdóname. Esa persona tiene que ser altamente valorada por cuanto está reconociendo su falta. Pero a veces no pasa eso. A veces usamos eso mismo para atacar a las personas. Ahí no estamos siendo imitadores de Cristo. Y también del otro lado, cuando nosotros tenemos y debemos que humillarnos para pedirle perdón a aquel que ofendimos, así el que nos ofenda nos responda mal. Así el que nos ofenda sea agresivo. Así el que nos ofenda tome en poco el perdón que le estamos pidiendo. Porque nosotros tenemos que parecernos al Cristo de la gloria. Porque en eso es que la gente va a ver, en eso es que la gente va a percibir que tú y yo en verdad tenemos a Cristo en el corazón. El tener a Cristo en el corazón no es una frase, el tener a Cristo en el corazón no es una palabra, el tener a Cristo en el corazón no es una costumbre, es una vivencia diaria. Si en tu casa hay conflicto, ¿a quién debe ser el mediador y el pacificador? ¿Y el que lleve a uno y a los otros a ponerse en paz? Di yo, ¿sabes por qué? Porque tú eres el que conoces de Dios. Tú eres el que has tenido la relación con Cristo. Cierra por un momento los ojos y piensa en alguien que te haya ofendido, que te cueste soportar, que tal vez no te haya ofendido una vez, sino muchas veces. Cierra tus ojos y piensa en esa persona. ¿Tú crees que la has perdonado? ¿De verdad, de corazón? ¿Tú crees que el amor de Cristo está tan fuerte en ti que alcanza para que esa persona sea perdonada por ti? ¿O cada vez que hay una circunstancia o un momento fuerte traes a memoria lo que esa persona hizo o te hizo? Porque a veces la persona ofende una vez, pero se está recordando cientos de veces en la cabeza. Hoy es buena noche para que reflexiones y para que tomes decisiones de ser como Cristo. Yo necesito y debo perdonar a esa persona. Primero para agradar a Dios y segundo por la salvación de mi alma. Porque si no hay perdón, muy seguramente no va a haber salvación. Y el Señor quiere que te salves. Ahora,
¿Tú crees que tienes que pedirle perdón a alguien que tal vez no le has querido pedir perdón? Que tal vez Dios te ha hablado o tú sabes que te equivocaste, que hiciste lo que no debías y has alargado y te has hecho el que no es contigo, pero necesitas ir a pedirle perdón a esa persona o a esas personas, porque hay unos que tal vez no tienen que pedirle perdón a uno, sino a varios. Tenemos que ser como Cristo, humildes, y para pedir perdón hay que tener humildad. A veces nos cuesta entender y aceptar que fallamos, que hicimos lo malo, que herimos, ofendimos, abandonamos, maltratamos a otros. Y que necesitamos bajar y pedir perdón para que esas vidas sean restauradas. Para que esas vidas vean en ti y en mí al Cristo de la gloria. Piensa en esa persona a la que tú ofendiste. De pronto no fue algo terrible, de pronto fue algo pequeño, pero tal vez esa persona tiene herida, tiene maltrato, tiene dolor, y tal vez un perdóname tuyo va a ayudarle a esa persona a ser sana y a ser libre. Así sea de algo grande o así sea de algo pequeño a tus ojos. Quiero que vayamos a Mateo, una porción también muy conocida. Mateo capítulo 18. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Aquí habla de dos personas que tenían deudas. Y una de ellas le suplica al que le tenía allí el dinero, le debía esa provisión, le suplica que le dé tiempo y le dé espacio. Dice el verso 26 de Mateo 18. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sabes algo que le cuesta mucho a la gente perdonar? Las deudas. Cuando hay dineros involucrados. ¡Uy, Señor mío, Padre Celestial! Y a veces Dios quiere que tú y yo perdonemos deudas y deudas financieras. Financieras. Y escúchame, me paro aquí con la autoridad de haberlo hecho. Yo he perdonado algunas deudas de personas que en otro tiempo me debían dinero. Yo le dije, Señor, yo les perdono. Ya, hago de cuenta que nunca les regalo eso, Señor. Por la salvación de ellos, para que no me deban a mí y por yo agradarte a ti. Verso 28. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Mira esto tan tremendo. Uno le rogó a su Señor y el Señor se movió a misericordia y le perdonó la deuda. Pero él, cuando tuvo en su mano perdonarle a otro una deuda mucho menor, no lo hizo. Qué tremendo. Él recibió el perdón de la deuda, pero no fue capaz de perdonársela a otro. A veces el hombre es así. Quiere el perdón de Dios y de los hombres, pero cuando le corresponde a él perdonar, no lo hace. Y específicamente en el tema financiero. Este ejemplo es tremendo. Es tremendo. Hay gente que a veces está ahogada de deudas. Y tal vez alguien podría en su misericordia decirle, bueno, dejemos eso así, yo no necesito ese dinero. ¿Eso lo hacen los hombres?
No, no. Así tengan mucho, mucho, no lo hacen. Porque la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero yo te insto a ti, que si a ti Dios te da la oportunidad y tienes el cómo y alguien te debe, hagas un acto de misericordia y perdones tal vez esa deuda. ¿Por qué? Porque tú no sabes las vueltas que da la vida y no sabemos a un futuro que pueda pasar, y tenemos que tener buena siembra en todo. Y si a ti te han perdonado, más te demanda Dios de que tú perdones. Necesitamos trabajar en la práctica, en el diario vivir, ese perdón en doble vía. Pedir perdón, pero también perdonar en todas las áreas. Eso incluye la financiera. Yo he visto contiendas y peleas por 10,000 pesos, por 5,000 pesos. Fuertes, muy fuertes, y se espelucan por eso. Alguna vez yo dije, ¿cuál es el problema? 5,000 pesos, aquí los tienen y fin del problema. Y yo no tenía nada que ver con la situación. ¿Cuántas veces pasará eso en los hogares? Y no por millones, sino por unos pocos pesos. Que no sea así, ni contigo ni conmigo. Que Cristo en verdad more en nosotros y le demos el valor a lo que merece el valor, y coloquemos las cosas en el orden del que vive y del que reina. Que nosotros seamos como Cristo, que nosotros seamos como Cristo en todas las áreas: espiritual, física, afectiva, financiera. Yo tengo una pregunta: ¿cuánta gente le ha robado a Dios? Diezmos, ofrendas, primicias, con promesas que le ha hecho, compromisos. ¿Qué tal que Dios pasara cuenta de todo eso? Pero si alguien le debe a esa persona, se espelucan y cobran y persiguen y acosan. ¿Qué tal que Cristo persiguiera, acosara por lo que no le han dado a él? Yo conozco mucha gente que le ha hecho promesas a Dios y cuando llega la bendición, se le borró de la mente la promesa. Iglesia hermosa, que nosotros actuemos en la justicia de Dios y en el equilibrio de Dios. Que de lo que nosotros hagamos puede depender la salvación de muchas almas. Depende que la gente vea o no al Cristo de la gloria reflejado en nosotros. Que tú y yo seamos perdonadores de todo y en todo, pero que también tengamos la capacidad de pedir perdón. Y que no permitamos que las zorras pequeñas dañen la vida de nuestras vidas, de nuestras casas y de nuestras familias. Colócate en pie. Padre Santo, a ti la honra en esta noche, a ti la gloria, a ti la alabanza y a ti la adoración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora te pedimos, Dios de los cielos, que tú derrames una unción de perdón, Señor, en medio de tu pueblo, en medio de las familias, en medio de los hogares, Señor. Que cada uno seamos capaces de pedir perdón cuando nos equivocamos, cuando fallamos, Señor. Aún haya sido hace años la falla, que aún no hemos pedido perdón, llévanos a pedir perdón. Pero también, Señor Dios de los cielos, te pedimos que nos ayudes a perdonar, a tener un corazón perdonador como lo tuvo Cristo. Que no traigamos a memoria esas cosas que pasaron hace meses,
meses o años, que no estemos continuamente trayéndolas a memoria, porque eso hace que las heridas, los dolores, los resentimientos y las amarguras crezcan. Señor, ayúdanos a ser como Cristo, a ser como Cristo. Él fue perdonador. Él perdonó y a los primeros que perdonó fue a nosotros, Señor. Padre Santo, y aún Él le pedía al Padre, cuando lo estaban crucificando, le decía al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, ayúdanos a ser imitadores tuyos, Señor, en pedir perdón y en perdonar, Señor, porque esa es la esencia tuya, la misericordia, el amor y el perdón. Gracias, Señor, por lo mucho que nos has perdonado. Dale gracias en esta noche. Dile gracias por lo mucho que me has perdonado a mí, que has perdonado mi casa, que has perdonado mi familia. Gracias, Señor, por lo mucho que has perdonado esta nación, esta ciudad. Gracias, Señor, porque sin merecerlo y muchas veces sin pedir perdón, tú nos has perdonado en tu inefable misericordia y en tu inefable amor. Señor, no hay nadie tan perdonador y tan misericordioso como tú. Que seamos imitadores tuyos, que seamos perdonadores como tú eres perdonador. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Levanta las manos hacia ese Dios perdonador y reciben esta noche la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo de Dios y la gracia de Dios para pedir perdón y para perdonar. Que Dios te bendiga, amada iglesia.